Hola, bienvenidos a la clase número 10, Sistema Nervioso. Con esta clase damos inicio al módulo número 4 del estudio de nuestro curso y el tema corresponde a la unidad número 1. Con este tema vamos a poder identificar la organización del sistema nervioso, describir su función, reconocer la estructura neuronal y la función de las neuronas, explicar el mecanismo de generación, conducción y transmisión del impulso nervioso a través del proceso de sinapsis y además describir los elementos que conforman los arcos reflejos. ¿Cuál es la función entonces de nuestro sistema nervioso? Nuestro sistema nervioso va a tener tres principales funciones. Una función sensitiva, en donde es capaz, ¿cierto?, de percibir estímulos. Una función integradora, en donde el estímulo que se percibe llega a un centro de integración y se procesa la información para poder entregar una respuesta y entonces tener una función motora. ¿Cómo está formado el sistema nervioso? El sistema nervioso está dividido en dos grandes partes para poder explicar mejor su funcionamiento. El sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. Y los tenemos aquí en este esquema, divididos con color verde y color morado. Nuestro sistema nervioso central entonces va a corresponder al encéfalo y la médula, mientras que el sistema nervioso periférico entonces va a corresponder a todos los nervios que inician en esta médula espinal y recorren entonces todo nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico se va a asociar a su vez con el sistema nervioso autónomo, que regula las respuestas involuntarias, y el sistema nervioso somático, que regula las respuestas voluntarias. Dentro del sistema nervioso autónomo vamos a estudiar la división parasimpática y la división simpática, que tiene que ver con los estados de calma y de estrés. Partimos entonces primero con el sistema nervioso central. Como yo les decía en la imagen anterior, tenemos en el sistema nervioso central el encéfalo, que es toda la parte que está en nuestro cráneo, y la médula espinal. Esas dos cosas van a componer a nuestro sistema nervioso central y van a estar recubiertas, tanto el encéfalo como la médula, por membranas con funciones de protección conocidas como meninges. En el encéfalo, que es la porción del sistema nervioso localizada en el cráneo, vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo en la parte de atrás y el bulbo raquídeo, que va a actuar como conexión con la médula espinal. El cerebro va a ser literalmente, ¿cierto?, nuestro centro de operaciones. Allí tienen lugar la mayor parte de los estímulos y cambios que el organismo puede detectar del medio externo y también del medio interno, porque hay cosas que ocurren dentro de nuestro organismo que también controla el cerebro. Nuestro cerebro va a estar formado por una sustancia gris en la parte exterior y una sustancia blanca en la parte interior. Va a presentar circunvoluciones que corresponden a todos los pliegues que nosotros podemos ver cuando observamos una imagen de un cerebro, y además se va a dividir en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Es importante que recordemos que el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo entonces va a controlar la parte derecha de nuestro cuerpo, haciendo este cruce entre un hemisferio y el lado del cuerpo que controla. Nuestro cerebro va a ser el encargado de regular funciones e interpretar estímulos y sensaciones, y generalmente vamos a encontrarnos con estas imágenes en donde el cerebro está dividido en distintas áreas que se activan cuando realizamos una u otra función. Estas funciones permiten a los seres humanos desarrollar habilidades como la atención, la memoria, el razonamiento y también el lenguaje. En la parte de atrás de nuestro cráneo tenemos el cerebelo. Está formado
por sustancia gris y sustancia blanca, al igual que el cerebro, y su función es coordinar los movimientos corporales, haciéndolos uniformes y fluidos, y también actúa en el mantenimiento del equilibrio en conjunto con el oído. Un poco más abajo vamos a encontrar el bulbo raquídeo, que es la extensión superior de la médula espinal y que tiene funciones muy importantes porque en él se regulan el funcionamiento cardíaco y respiratorio y por lo tanto un daño a nivel del bulbo raquídeo o tronco encefálico también lo podemos encontrar, puede ocasionar la muerte. Más abajo nos encontramos con la médula espinal, que es de color blanco y de forma cilíndrica y se va a extender por toda nuestra columna vertebral. Constituye la principal vía de comunicación entre el cerebro que vamos a encontrar aquí arriba y el resto de nuestro cuerpo, porque recordemos en la primera imagen que de la médula nacían todos los nervios que recorren nuestro cuerpo. Y además esta médula, aparte de comunicar, va a tener funciones reflejas que vamos a estudiar cuando hablemos sobre el arco reflejo. Y en su interior se ve más o menos así, ¿cierto? Como aparece en la parte derecha de la pantalla. Como yo les mencioné al principio, tanto el encéfalo como la médula espinal están protegidas por estructuras membranosas que se denominan meninges. Estas meninges están divididas a su vez en 3 capas. La dura madre, que es la que está en contacto con el cráneo, aracnoides y pía madre, que también van a actuar para nutrir, además de proteger a nuestro cerebro y médula espinal. Aparte de estas meninges, por supuesto, nosotros tenemos estructuras óseas como el cráneo y la columna vertebral y además el líquido cefalorraquídeo que evita que el cerebro se golpee, ¿cierto?, en algún impacto de manera fuerte contra el cráneo, sino que lo mantiene ahí en un estado, por así decirlo, flotando dentro de nuestro cráneo. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, que corresponde entonces a todos los nervios, ¿cierto?, que están compuestos por células nerviosas, vasos sanguíneos y además tejido. Estos nervios van a alcanzar todos los órganos de nuestro cuerpo y son los encargados de llevar los impulsos desde y hacia el encéfalo. Vamos a tener dentro de estos nervios los sensoriales, que son los que llevan la información hacia el cerebro, y los motores, que traen la información desde el cerebro hacia los órganos para entregar una respuesta. Nuestro sistema nervioso periférico se va a subdividir a su vez en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático sensorial. Dentro del sistema nervioso autónomo vamos a tener respuestas generadas de manera involuntaria y entonces vamos a decir que este sistema nervioso va a participar en el control de las reacciones frente al peligro o estrés, y ahí vamos a hablar del sistema nervioso simpático que aparece hacia la derecha, donde tenemos, por ejemplo, la aceleración del impulso cardíaco, y también vamos a tener las respuestas en las situaciones de calma con el sistema nervioso parasimpático, en donde tenemos, por ejemplo, la reducción del latido cardíaco, ¿cierto? Porque estamos en un estado de calma. El sistema nervioso somático sensorial, como su nombre lo dice, va a transmitir la información proveniente de estímulos externos detectados por órganos como la piel y se va a encargar de regular las respuestas voluntarias que entonces genere nuestro organismo. La base de este sistema nervioso es la neurona y la tenemos aquí en la imagen de la derecha. En la neurona podemos distinguir a simple vista prolongaciones. Hay prolongaciones pequeñas y prolongaciones largas. Las prolongaciones pequeñas que se encuentran aquí arriba en lo que parece una cabeza de la neurona las vamos a denominar dendritas. Luego seguimos por esta prolongación más larga que termina en una ramificación y eso es lo que vamos a denominar axón. Además, vamos a encontrar estas organizaciones celulares rosadas
que se van a encontrar a lo largo de todo el axón de la mayoría de las neuronas de nuestro cuerpo, que se denominan vaina de mielina y que van a actuar como aislante y además como protectoras. En relación con lo anterior, ¿cierto? Con las vainas de mielina, tenemos que hablar entonces de las células gliales, que son estas células que van a apoyar a nuestras neuronas, tal como lo hace la vaina de mielina. Las más pequeñas actúan como defensa ante patógenos y son las microglías que encontramos aquí en azulito en esta imagen. Mientras que otras, ¿cierto?, van a actuar protegiendo los axones y ayudando a la circulación del fluido cerebroespinal. Y si yo tuviera que representarlo en una imagen en donde están las neuronas y las células gliales, se vería más o menos así. Tengo células gliales que me van a conectar las neuronas, ¿cierto?, con el torrente sanguíneo, otras que lo van a proteger y así vamos a tener distintas células que van a acompañar a las neuronas para que puedan realizar sus funciones correctamente. Nuestras neuronas van a ser las encargadas de transmitir lo que se conoce como impulso nervioso, que es una onda de naturaleza eléctrica originada por un cambio transitorio de la permeabilidad de la membrana plasmática. Recordemos en esta parte entonces que nuestras células tienen una membrana a su alrededor que no solo las protege, sino que permite el intercambio de sustancias. Los iones positivos que se encuentren por fuera de la membrana de la neurona van a entrar hacia la neurona, cambiando la carga interna que tiene esta y pudiendo así entonces transmitir un impulso a medida que estas cargas van circulando, lo que se va a ver más o menos así. Van intercambiándose las cargas y esto es además temporal. No cambia toda la región en un mismo instante de carga, sino que va paso a paso y eso permite entonces que vaya circulando el impulso nervioso a través del axón de la neurona. Este impulso nervioso puede ser de dos tipos dependiendo de si existe o no vaina de mielina. Cuando no existe vaina de mielina, como en la imagen de abajo, la imagen B, vamos a hablar de un impulso nervioso continuo. Y cuando existe vaina de mielina, que eran estas agrupaciones celulares rosaditas que veíamos en la otra imagen, vamos a tener un impulso nervioso saltatorio, porque el impulso nervioso que se genere aquí va a tener que saltar hacia el otro nódulo en donde se genere el siguiente impulso y no va a atravesar por medio del sector que tenga vaina. ¿En qué favorece o desfavorece esta situación? Cuando tenemos vaina de mielina, como el impulso tiene que ir saltando, va mucho más rápido que cuando no existe esta vaina de mielina y entonces el impulso tiene que seguir todo el camino. Y es por eso que las células nerviosas de nuestro cuerpo, ¿cierto?, de los seres humanos, están en su mayoría compuestas por esta vaina de mielina, porque los impulsos que nosotros necesitamos enviar tienen que ser rápidos. ¿Qué pasa con este impulso cuando llega al final de la neurona y necesita transmitirse a la siguiente? Ahí tenemos el proceso de sinapsis que se ve en la imagen de arriba, ¿cierto? En donde se conecta el axón de una neurona con las dendritas de la neurona siguiente. ¿Qué pasa en esta parte de las neuronas? Aquí se van a liberar una serie de neurotransmisores que están en estas bolsitas, ¿cierto? Que son vesículas. Y se van a liberar entonces de una de los axones de la neurona hacia las dendritas de la neurona siguiente a través de lo que se conoce como botones sinápticos, ya que son esas pequeñas patitas que tiene la neurona. Desde ahí se van a liberar estos neurotransmisores que van a conectarse con receptores de la neurona siguiente y entonces la neurona va a saber que tiene que seguir enviando este impulso nervioso de una neurona a la otra. Además de todas estas cosas, ¿cierto? Y de lo que hablábamos antes de respuestas voluntarias, respuestas involuntarias, tenemos que centrarnos en los que son los reflejos. Y los reflejos van a corresponder a una respuesta involuntaria bastante especial porque está elaborada en la médula espinal.
ya no va a pasar el estímulo y la información por el cerebro como en los casos anteriores, sino que la respuesta va a estar elaborada en la médula porque necesitamos que sea una respuesta rápida. Si tuviera que pasar por el cerebro, se demoraría mucho más. Cuando tenemos este reflejo, vamos a hablar de toda esta estructura que aparece aquí, marcada con celeste y con rojo, ¿cierto? Atravesando la médula, y nos vamos a referir al arco reflejo. En este arco reflejo se van a percibir los estímulos, originando impulsos nerviosos transportados mediante nervios sensitivos. ¿Ya? Este nervio que tenemos aquí en celeste va a transportar la información hacia la médula, por eso se llama sensitivo. En la médula va a existir una pequeñita neurona que tenemos aquí en gris de asociación que va a conectarse con una neurona distinta que va a llevar una respuesta y esa neurona se conoce como neurona motora. Y es la neurona entonces que se conecta con el músculo y hace que la persona, una vez que perciba que su dedo se está acercando a la vela caliente, entonces lo retire como un acto reflejo, apretando el músculo, contrayendo el músculo y entonces se puede mover el brazo. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como arco reflejo. Tenemos una neurona sensitiva que lleva la información hasta la médula. En la médula, la neurona asociativa y cuando tengo que llevar la respuesta voy a tener la neurona motora. En la próxima clase vamos a estudiar otro sistema que conforma nuestro organismo y ya vamos entonces a la unidad número 2 y es el sistema endocrino. Cuando hablamos del sistema endocrino hablamos de las glándulas endocrinas y entonces vamos a estudiar las hormonas que regulan nuestro cuerpo.